¿Saben? Los que pudimos llegar a la cumbre, trajimos grandes expectativas. Dios ha obrado en muchos lugares, en muchos países. Allí pudimos encontrarnos con personas de República Dominicana, de Puerto Rico, de Panamá. Pero lo más hermoso es ver el corazón que tienen. El corazón que tienen aún cuando algunos ya han pasado ya varios años y varios tiempos en su vida cristiana. Pero queremos que los jóvenes se queden un momento. Vamos a leer la palabra y ya ahorita suben. Los jóvenes van a subir solamente, ¿quién, pastor? ¿Los niños? Los niños. Quiero que los jóvenes se queden acá, por favor. Mateo 28, 10. Estamos allá, me regalan un amén, por favor. Le voy a estar pidiendo el favor a Felipe que me ayude a leer Mateo 28, 10 y luego 16 al 20. Amén, amén. No. Amén, ¿ahí me escuchan? Estamos todos allí en Mateo 28. Listo, dice la palabra de Dios. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Entonces dice, no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos. ¿Verdad? Ahora el versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte de donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Dudaban. Sí. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y he aquí, ¿qué dice? Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por esta juventud, por estos niños, por estas personas, hombres y mujeres de Dios, que están en este lugar, en esta mañana. ¿Sabe que no había allá en la cumbre jóvenes casi? Todos eran personas mayores. Y yo hablaba con mi pastor y decía, nuestra iglesia tiene de todas las edades, tiene niños, tiene jóvenes, tiene adultos y adultos mayores. Y es una bendición, gloria a Dios. Por eso vamos a pararnos, vamos a estar orando por estos jóvenes, por estos niños, por estas damas. Por favor, póngase sobre sus pies. Señor, en esta mañana te colocamos, Señor, cada uno, Señor, de los miembros de IUJ Madrid. Señor, te colocamos desde el más pequeño, desde los bebés que hay aquí en este lugar, hasta el más mayor, Señor. Queremos en esta mañana, Señor, hacer un culto racional, pero queremos, Señor, decirte que aquí hay hombres, hay mujeres, hay niños, hay jóvenes y ancianos, Señor, que queremos ser testimonio vivo
de lo que tú haces, de lo que tú has hecho y de lo que tú harás, Señor. Yo te pido de una manera especial que te pasees sobre cada uno de estos puestos. También te pido que bendigas a los hermanos que se encuentran conectados aún desde lejanas tierras, Señor. Bendícelos, Señor. Derrama de tu Santo Espíritu, Señor. Sé tú rompiendo cadenas, pudriendo yugos, transformando corazones de piedra en corazones de carne. Señor, no importa la edad. Señor, desata su lengua, unge sus labios con aceite fresco, Señor. Pasa un carbón encendido sobre ellos. Señor, que ellos tengan amor por la obra. Señor, tú nos has guardado hasta aquí, tú nos has traído, Señor. Ebenecer, tú eres nuestro Jehová Jireh, nuestro proveedor, eres nuestro Jehová Rafa, nuestro sanador. Tú eres nuestro Jehová Shalom, nuestra paz. Tú eres nuestro Elohim, nuestro estandarte. Tú eres nuestro gran yo soy. Gracias, Señor, porque en esta mañana tú te paseas, Señor. Tú desatas, Señor. Tú bendices, Señor. Y si hay que empezar nuevamente, como decía Liliana, lo vamos a hacer. Gracias, Padre precioso. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Se pueden sentar. Obviamente la prédica está en Mateo, pero más que hablar de Mateo, vamos a hablar de algunas dificultades que a veces se nos presentan. ¿Ya pueden subir los pequeños? No te entiendo. Ah, sí. Estos pequeños que no los trajimos a jugar con ellos. Ellos vienen a que sus maestros les enseñen la palabra con unos términos diferentes, a que realicen actividades, entiéndalo bien, ellos no vienen a jugar, ellos vienen a conocer del Señor y su palabra, pero de una manera diferente. Bien, a veces, o casi siempre, estamos cómodos, echando cadera o cintura espiritual, ahí sentaditos, sin pararnos, sin pensar en que lo que estamos escuchando a la distancia, allá hay personas equivocadas que están haciendo un culto por ignorancia. Están tapando las carreteras, están adornando sus carros y llevan un muñeco. Y nosotros estamos aquí, cómodos. Y estaba leyendo Mateo 28 y siempre leemos desde el 16. Pero cuando usted va a Mateo 28, 10, Jonathan, ¿me ayudas? ¿Tienes la TLA? Vamos a estar leyendo también en la TLA. Mateo, ¿será este? Mateo capítulo 28, versículo 10. A veces escuchamos y a veces hay un dicho que dice, es mejor malo conocido que bueno por conocer. Y entonces a veces yo me pregunto, ¿usted qué entiende por eso? ¿Cómo así que malo conocido que bueno por conocer? Conformismo. ¿Usted qué entiende en ese dicho? Más vale
Malo por conocido que bueno por conocer. A veces estamos tan cómodos aquí todos los mismos con las mismas. Señora, todos con las mismas mañas. Bueno, ¿qué dice Mateo 28:10? Amén. La palabra en Mateo capítulo 28, versículo 10, en la traducción lenguaje actual dice: Entonces Jesús les dijo, no tengan miedo, corran a avisarle a mis discípulos para que vayan a Galilea, allí me verán. Amén. No tengan miedo. Corran y vayan a avisarles. Hace varios años yo tenía miedo. Estaba sentado en una iglesia. Me daba miedo pararme aquí al frente. Me daba miedo enseñar su palabra en un salón. Confieso que cuando empezamos la virtualidad y con eso del Meet y el Zoom y todas esas formas, me asusté porque pues no manejaba y estoy todavía, mi esposo me tiene que ayudar a hacer las presentaciones y a grabar. Pero yo tenía miedo. Yo no sé si usted también tiene miedo de hablar, de testificar, de contar lo que Dios ha hecho en su vida. Y a veces nos quedamos callados. Somos el agente 007 encubierto. Nadie sabe en tu trabajo, nadie en la familia que tú eres cristiano, que tú eres cristiana. Y entonces yo empecé a leer y yo dije, pero venga, todo empieza en el versículo 10, hay una resurrección, las mujeres corrieron, abrazaron al Señor en el 9, pero en el versículo 10, como no lo leyó Jonathan, entonces Jesús le dijo, no tengan miedo, corran a avisarles a mis discípulos para que vayan a Galilea y allí me verán. No tengan miedo. Yo no sé cuál es tu miedo, si pararte, si dar testimonio, el que te rechacen. A mí me pasó hace 23 años cuando empecé en el hospital. Había una reunión, una fiesta, un compartir y pues todo era con traguito y baile. Entonces a la hermana, nada. Pero siempre he confesado que soy cristiana. Y con el tiempo, hasta los jefes míos me buscaban para contarme algo, para que les pudiera dar un consejo, pero el consejo no es más que la misma palabra. Por eso tuve que entrar a estudiar un instituto para que no hablara de lo mío, sino que lo que yo hablara es de lo que está en mi corazón. Tenía que aprender. Yo no sé cuál es tu miedo, hermana Nora. Yo no sé cuál es tu miedo, Jenny, de predicar la palabra. Yo no sé, Gladys, cuál es tu miedo. Felipe, Daniela. Yo no sé cuál es tu miedo. Pero Dios te dice, no tengan miedo. Por eso estábamos orando que Dios, hermana, hay personas que están llorando. Me conmueve siempre que veo a alguien llorar. Pero no tengas miedo. Fíjese que Liliana dijo, no sabía que iba a predicar, a dirigir hoy. Recuerdo que hace muchos años
Liliana le daba temor pasar acá. Hoy anhela estar acá. Gloria a Dios. No hay que tener miedo. Vamos a ir a Colosenses capítulo 2, versículos 10 y 15. Le voy a pedir a Felipe que busque Colosenses 2, 10 y 15 y a Jonathan que también lo busque en la TLA. Quiero que se pongan en pie. Quiero que escuchen Colosenses 2, versículos 10 y 15. Quiero que lean despacio y puntual. Colosenses capítulo 2, versículos 10 al 15. Amén, ¿estamos todos allí? Dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2, versículo 10. Dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y el versículo Del 15, no, o completo. todo, del 10 bueno, al 15. del 10 al 15. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí hay un resumen de lo que hizo Jesucristo en la cruz. Por favor, siéntese y Jonathan nos lo va a leer en otra versión. Denle ahí. Amén. En la traducción en lenguaje actual, el mismo pasaje que acabamos de leer narra la palabra así: y reina sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad. A ustedes no les falta nada, pues están unidos a Cristo. Los judíos se circuncidan en señal de que son parte del pueblo de Dios, pero a ustedes Dios los hizo parte de su pueblo al unirlos a Cristo. Y así les quitó el deseo de seguir pecando. Esa fue la circuncisión que Dios mismo les hizo. Cuando ustedes fueron bautizados, fueron sepultados con Cristo y resucitaron con Él, porque confiaron en el poder de Dios. Antes ustedes estaban muertos, pues eran pecadores y no formaban parte del pueblo de Dios. Pero ahora Dios les ha dado vida junto con Cristo y les ha perdonado todos sus pecados. La ley escrita estaba en contra de nosotros, pero Dios le puso fin por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Dios les quitó el poder a los espíritus que tenían autoridad y por medio de Cristo los humilló delante de todos, al pasearlos como prisioneros en su desfile victorioso. Amén. Amén. ¿Qué leyeron Felipe y Jonathan? Nada más y nada menos que el poder de la cruz. Yo no sé si usted entendió lo que usted hizo el día que confesó a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. ¿Quién de los que está aquí no ha hecho la confesión de fe? ¿Quién no ha orado entregando su vida a Cristo? Su merced, ok, listo, al final vamos a estar orando. ¿Quién más no ha hecho la confesión de fe? Bueno, los demás. ¿En qué creemos? Creemos en un Padre, en un Hijo y en un Espíritu Santo. Creemos que el día que pasamos y confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, pasaron varias cosas. Cristo, con el poder de su sangre,
nos limpió de todo pecado, de todo pecado nos limpió. Nos declaró justos delante de los ojos del Padre Celestial. Nos marcó, nos selló, pertenece a, con su Santo Espíritu. Pero además en el versículo 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio. ¿Y dónde quedó? Clavada en la cruz. Hay personas que pueden estar en el Evangelio 40, 50, 60 años y no entienden esto. ¿Qué pasó allá? Además de que se derramó hasta la última gota de sangre, que luego fue agua. ¿Qué pasó allá? Fue por amor. Fue la única vez y última vez donde un cordero inmolado estuvo allá, pagando el precio por ti y por mí. ¿Qué pasó? Fuimos declarados hijos de Dios e hijas de Dios. Fuimos declarados justos sin merecerlo. Fuimos sellados con su Santo Espíritu, declarados, apartados. Pero ¿qué más pasó? ¿Quedó qué? ¿Qué quedó clavada en la cruz? El acta. ¿Y qué decía esa acta? Nos declaraba muertos espiritualmente, nos declaraba enfermos y nos declaraba pobres espiritualmente. Todo eso quedó clavado allá en la cruz, porque esa acta era contraria a nosotros. Y saben, ayer estábamos enseñando en el Instituto Liderazgo 2, pero estamos aprendiendo que el líder debe dejarse transformar por la palabra, que debe dejar que el carácter de Cristo sea formado en su vida, que hay una diferencia entre carácter, temperamento y personalidad. Y uno dice, es que mi carácter es fuerte. No, Señor, está hablando del temperamento. Tenemos 4 temperamentos: colérico, sanguíneo, flemático, melancólico. Pero el que debe permanecer y prevalecer es el carácter. El que lleva conducta íntegra. El carácter de Cristo tiene que ser formado en nuestras vidas. Ahora bien, ¿usted entiende lo que le estoy hablando? ¿Qué pasó allí en la cruz? ¿Entiende que fue por amor? Que el día que usted le dijo al Señor que lo reconocía como Señor y Salvador, nadie le puso una pistola. Que usted solito, solita, pasó y confesó a Jesucristo. Y desde ese día fue hecho hijo e hija de Dios. Y que usted tiene garantizado dónde va a estar, en el cielo, por la eternidad. ¿Usted ha entendido eso? Si usted lo ha entendido, créale que Mateo 28:10 le está hablando. Mateo 28:10 le dice: y me gusta mucho como lo lee en traducción lenguaje actual Jonathan. Entonces Jesús le dijo: no temáis, id, dad las nuevas buenas a mis hermanos para que vayan a Galilea. No teman, no teman. Pero, ¿qué dice Mateo 28:16, Jonathan? 28:16, solo es. Amén. Dice en la traducción en lenguaje actual: los 11 discípulos se fueron a Galilea, al cerro que Jesús les había indicado. Amén. Entonces, ¿qué dice? Que ellos fueron. Ya, listo. Dice que ellos fueron al monte que Jesús les había indicado. Les hago una pregunta. ¿Con quién se iba a reunir el Señor Jesucristo en ese monte? Norita, ¿con quién se iba a reunir?
con sus discípulos. Muy bien, ahorita estás en la jugada. ¿Qué acababan de hacer los discípulos el día de la crucifixión? Se habían esparcido. ¿Qué hizo Pedro? Lo negó. ¿Y con quién se quería reunir el Señor Jesucristo? Norita, con ellos, con los discípulos. Le habían fallado, lo habían negado, había tenido temor, pero Jesucristo quería ¿qué? Reunirse con los discípulos. ¿Le hemos fallado? Sí, claro que sí. Entonces esta palabra es para ti y para mí. Yo estaba confrontada, yo decía, Señor, veo las cosas diferentes. Ellos no eran perfectos, a veces nos creemos que los discípulos volaban, tenían alitas. No, pero el Señor Jesucristo les dijo, vayan a ese sitio, porque me quiero encontrar. Entonces, Mateo 28:16 es también para ti. Pero ¿para qué quería encontrarse Jesús con ellos? ¿Para qué? Para empoderarlos, enviarlos a dar la buena nueva. Muy bien, Patricia, Elizabeth, muy bien. Veamos qué dice el versículo 17, Jonathan. No sé si a usted le pasa, Jenny, te vi compungida, me hiciste llorar. Si usted a veces anhela servirle al Señor, pero se queda sentado. Si a usted le han dicho que tiene dones y talentos y se queda sentado y no se para. Si usted es su pastor, yo escucho a mi pastor acá y está domingo diciendo, ¿quién va a ir? Estamos orando porque vayan a tal iglesia, a tal parte. Y usted, el Espíritu Santo le está hablando acá y usted se pega más a la silla. Se pega y dice, sí voy, pero sí voy. Yo no sé, pero yo siempre les he dicho, en Bogotá, en las iglesias que nos congregábamos nosotros con mis hijos, con mi familia, el púlpito no era para todo el mundo. Pasar a ministrar cuando hay dones y talentos, no era para muy pocos. Y Felipe sabe, y Daniela sabe de qué estoy hablando. Aquí usted tiene un privilegio en este concilio. Usted le dice, pastor, yo quiero ir a Villavicencio, pastor, yo quiero ir con usted. Dígale. Él no le va a negar. Desde que nosotros llegamos hace 9 años aquí, anhelando servirle al Señor, eso es lo que tenemos. Pero depende de usted. Si usted dice, sí voy, pero sí voy. Mire, qué diferencia de concilio. Porque este tiene un tinte misionero, una esencia misionera. Acá desde el más pequeño hasta el más grande puede pasar, pero comprométase, vaya, háblele al pastor, a la pastora, dígale yo quiero. Nosotros con mi esposo recién llegados nos subimos al bus, al carro, cogimos, entonces viajamos a Villavicencio, conocimos Villao, Guayabetal, Choachí, gloria a Dios. Usted no tiene esa restricción, usted tiene un pastor que le permite, que quiere que usted crezca, que usted venza ese temor. ¿Cómo no lo va a vencer acá en esta casa, en su casa, cuando tiene todas esas bondades? Entonces, Mateo 28:10, id y no tengan miedo. Mateo 28:16, vamos a ¿qué? A reunirnos, ¿verdad? Porque Dios nos va a empoderar y nos va a enviar. ¿Qué dice el 17? Amén. Cuando se encontraron con él, lo adoraron. ¿Qué hicieron? Lo adoraron. ¿Qué hicieron? Lo adoraron. Ok. Aunque algunos de ellos todavía dudaban de que realmente fuera Jesús. ¿Ellos qué? Dudaban. Listo, gracias.
Qué terrible todavía dudar. Liliana lloraba acá y decía, por 5 meses, pero tuve una equivocación. Este templo que Dios nos ha dado lo tenemos que cuidar, es templo vivo del Espíritu Santo. Y nos podemos dejar distraer 2 años y medio y en el último minuto nos distraemos. Y no es que vuelva, aprendió la lección. Y sé que su familia también y todos nosotros. Porque nunca el que crea estar firme, mire que no caiga. Nunca nos debemos descuidar. Pero ellos dudaban. Ustedes escucharon a Liliana diciendo, no, es que Dios no me quiere, es que siempre me enfermo. No, ¿qué dijo ella? Tengo que volver a empezar. Tengo que volver a empezar. Pudo ser peor. Los médicos ni siquiera sabían, no les dieron respuesta. ¿Qué fue lo que pasó? Ella decía, yo sí sé. ¿Qué fue lo que hice? Amén. ¿Hay que dudar? No. Pero hay que hacer una cosa. Cuando usted esté pasando por circunstancias difíciles, por pruebas fuertes. Hubo un tiempo cuando yo estaba estudiando en la Nacional y sentí que todo se acababa, mi ministerio, mi grupo de oración. Lo único que hacía era ir y adorar, cantar. Y Dios transformaba cualquier temor. ¿Qué quiere el enemigo? Que tú metas la cabeza como un avestruz. Y mi pastor también lo dice, no, en lugar de venir, se quedan allá en la casa, o uno va y los visita y los... Mire, mi hermano, mi hermana, cuando usted está enfermo, cuando usted está pasando por la situación difícil, ¿cuál es el lugar donde tiene que estar? Acá, acá. El enemigo dice, no, yo no tengo ni ganas de salir, ¿para qué me he visto? Me quedo en pijama, mejor me meto en la cama. Hay que salir, hay que venir. Cuando usted toma la decisión, le está diciendo, diablo mentiroso, no te creo, voy a salir de esta. No se deje apachurrar allá en la casa, no se quede, venga, adore al Señor. Usted no tiene ganas ni de abrir su boca, Dios la llenará, créale. Papito Dios está actuando. Sé que mi hermana Martica pasa por situaciones difíciles, Claudia, Liliana, todos estamos pasando. Porque si nos ponemos a hablar de eso, nos ponemos a llorar todos aquí. Cada uno está pasando por la prueba, pero seguro Dios no le da una más grande de la que usted puede pasar y con ella juntamente da la salida. Pero entonces estamos hablando de nuestros discípulos, que Dios los iba a empoderar y los iba a enviar. ¿Y qué les pasó? Dudaron. ¿Será que sí es el Señor? Mire, a las mujeres no les pasó. Ellas llegaron corriendo a la tumba, lo abrazaron. Señor Jesús, gloria a Dios, tú cumpliste, resucitaste. Y les dijo, vayan, id, díganles que nos vamos a encontrar en ese monte. Y ellas fueron y hicieron la tarea, muy juiciosas las mujeres. Y llegaron los discípulos, ¿será que sí? Ese es el Señor, pero ¿cómo así? ¿Pero será que Él sí es poderoso? ¿Será que Él sí resucitó? ¿Será que Él sí me va a transformar a mí? Adórelo. Y ahí mismo va a encontrar la respuesta a su situación. Descanse en el Señor. Una de las cosas que más recuerdo cuando nuestros hijos eran pequeños, David, Josué, Juan Felipe, y estábamos haciendo nuestra oración, nuestro devocional en familia, era escuchar había que hacer una lectura. David tendría como 4 años, a duras penas podía leer la palabra. Y luego el papá nos pedía que David explicara
Pues David, que podía casi a duras penas podía leer ese capítulo o esos versículos, que Felipe explicara que había entendido, que luego yo explicara que había entendido y finalmente el papá explicaba. Pero siempre, no sé si te acuerdas, Felipe, siempre tocabas, ministrabas un coro, una canción, porque él estaba hasta ahora aprendiendo. Luego le pagamos un maestro que fue el mismo que también enseñó a nuestro Danielito. ¿Cómo se llama este chico? Steven, eso, Steven. Y les pagamos para que pudieran desarrollar ese talento y ese ministerio, porque es un ministerio cuando uno coloca o selecciona un coro, un canto, y cae como anillo al dedo. Y está ahí, no es tocar un instrumento, no es aprenderse una canción, es ministrar. Pero usted no se está ministrando a sí mismo, se está ministrando el corazón de Dios. Y es algo que yo les enseño acá cuando venimos los domingos. No venimos a pedir, venimos ¿a qué? A ministrar el corazón de Dios, a entrar por sus atrios, a pasar al lugar santo y a permanecer en el lugar santísimo. Entonces, no haga como los discípulos, ellos dudaron, pero finalmente entendieron. ¿Y qué hicieron? Adoraron. Adorar, leer su palabra, conversar con Dios, nos quita todas las dudas. Yo creo firmemente que enviar un mensaje con la palabra de Dios transforma vidas. Y aún de personas que no han confesado su fe, pero que están a esto. En el hospital he compartido a personas la palabra y luego me traen la sorpresa. ¿Sabes? Me empecé a congregar en el lugar de su presencia, me empecé a congregar en Filadelfia, me empecé a congregar en diferentes sitios. Pero lo que tú tienes que hacer es llevar la palabra, es pensar en el otro. Cuando Danielita me contesta un corazoncito, eso me alegra a mí. Hay otros que no dicen nada, pero otros sí se alegran de recibir el mensaje. Hay personas que me llaman desde otros países, me dicen, eso me llegó como anillo al dedo, lo necesitaba, gracias por acordarte de mí. Y Dios va haciendo su trabajo. ¿Qué dice el versículo 18? Amén. ¿Sí? Dice la escritura, pero él se acercó y les dijo, Dios me ha dado todo el poder para gobernar en todo el universo. Amén. Dios me ha dado ¿qué? Hay un poder en el nombre de Jesús. Cuando tú y yo oramos al Padre en el nombre de ¿qué? De Jesús de Nazaret. Y allí hay poder. Dice que ante su nombre se doblará toda rodilla. Toda. Y ¿ustedes qué creen? ¿Que los espíritus malos y Satanás no conoce el nombre? Claro, dicen, a él lo conocemos. Por eso es en el poder del nombre de Jesucristo, de Jesús de Nazaret. ¿Qué quiere decir Jesucristo? A ver, alumnos del Instituto Jesucristo. Pero Jesús, ¿qué quiere decir? La parte humana y la parte divina, 100% Dios, 100% hombre. Gracias, Elizabeth. Muy bien, entonces, a veces tenemos un error y pensamos que lo más importante son las estrategias, es llevar un buen músico, es llevar un buen predicador. Y no es eso, es el corazón.
Por eso yo siempre les digo que somos hijos e hijas de Dios con corazón de siervo. Jesucristo no vino acá a la tierra para que lo sirvieran. Él vino para servir. Él vino para enseñar, predicar y sanar. Él vino para hacer milagros. Estaba trabajando. Y no es en tus fuerzas, es en el nombre del Señor Jesucristo, porque tiene, que nos leía Jonathan, poder. Poder. Entonces dejemos de estar cometiendo ese error y de creer que es porque llevamos el mejor predicador, la mejor tarima, repartimos todos los tratados. No, es nuestro corazón que está fundamentado en la roca que es Cristo, y el poder de su nombre, el poder de su sangre preciosa. Por eso dice el 19, ustedes vayan, hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Miren lo que Dios colocó en el corazón de Liliana, siempre ha colocado eso en el corazón de mi hermana Flor. Ella nos reparte el papelito, a mí me correspondió Baupés y Perú, nos lo repartió hace como 4 meses, ¿cierto, hermana Flor? Pero los de este año, hace como 4 o 5 meses nos los entregó. Ella año a año nos entrega, yo los guardo y los pongo ahí. Yo, Señor, recuerda Perú, Señor, bendice a Baupé, Señor. Yo no sé ustedes qué hacen con sus papelitos, yo por lo menos sí los tengo aquí guardaditos y oro por ellos. Mateo 28:20 y terminamos acá. Amén. Enséñeles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Yo estaré qué? Siempre con ustedes. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Si somos conscientes que Él nos llama, que Él nos forma y nos equipa y que Él nos envía, estamos listos. No eche cadera espiritual, deje de estar ahí sentado. Haga algo, comparta la palabra, abra su boca, lleve un testimonio de vida, cuente de lo que Dios ha hecho en su vida, consigne en el banco espiritual, como yo le digo a mis hijos y a mi esposo, estamos consignando en el banco espiritual. Va a haber, cuando usted esté en el cielo, ¿cuántos dicen amén? Un tribunal, un juicio, el tribunal de Cristo. No para condenación, allá se verán y se entregarán coronas. Amén. Y para aquellos que no hayan aceptado a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, van a estar al final en un juicio, el juicio del gran trono blanco. Por eso, mis hermanos, ustedes han escogido, pero no basta con que estén hoy aquí, con que ustedes hayan creído, hay que salir. ¿Qué fue lo primero que decía Mateo 28:10? Id, y no temas. ¿Qué decía el versículo 16 y 17? Que se reunían y ¿qué pasaba? En el 18, adoraban, porque eso aplacaba sus dudas. Adore, adore. Dios se encargará de traer las respuestas. ¿Y qué dice el 20? Que Él, muy bien, Jenny, que Él ¿qué? Él siempre, todos los días, hasta el fin del mundo, está contigo y conmigo. Por favor, póngase de pie. ¿Me ayudas a mí?
Yo no sé si usted ha tenido miedo, si usted siente que es muy pequeño en las cosas de Dios, si usted cree que hay que tener una credencial, que hay que tener un nombramiento. Yo sé que algo que va a alegrar el corazón de mi pastor es que usted le diga: yo quiero ir, yo estoy dispuesto, yo estoy dispuesta, quiero hacerlo. El día que nosotros le dijimos al pastor Oscar que queríamos venir, que queríamos enseñar, que queríamos predicar, él no nos dijo: no, alto ahí, ¿cómo así? No, Señor. Y entonces dispusimos en nuestro corazón y Dios nos bendijo. Ustedes no se imaginan cuánto. Él le da casa, carro y beca al que dispone su corazón. Señor, en esta mañana, levante sus brazos. Señor, en esta mañana queremos entregar este tiempo. Queremos, Señor, que tú cambies nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar. Señor, te pedimos de una manera especial que tú saques, que tú desarraigues lo que no te agrada, Señor. Todo lo que se quiere robar la bendición. Te pedimos, Señor, que derrames de tu Santo Espíritu como el buen óleo que baja por las barbas de Aarón, desde la coronilla hasta la punta de los pies. Señor, en esta mañana oramos por cada uno de mis hermanos, por su ministerio, Señor. Bendícelos, no importa que sean jóvenes o niños, Señor. Úsalos, Señor, en cada lugar, en sus trabajos. Bendice a la profesora Elizabeth con sus pequeños. Bendice a mi hermana Nazaret en su trabajo. Bendice a Gillian, Daisy, Señor. Bendice a Gladys, Señor, que siempre está pendiente de Elenita, Señor. Bendice. Bendice a mi esposo, a Daniela, Señor. Bendice a Norita, Padre Santo, a Gillian, a Jonathan, a Jenny, que anhela servirte, Señor. Gracias por bendecir a la hermana Flor, que nos da ejemplo, Señor. A su esposo, a Mercedes, a William, Señor, un matrimonio para la gloria de Dios. Señor, gracias por mi hermana Sandra, Señor. Gracias por Mónica, por Katy, Señor. Gracias por Didi, por Edwin, por sus hijas, Señor. Por Claudia, Martica, el primo, Carolina, Gladys. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por Nidia, por cada uno de mis hermanos que vienen hoy, que queremos tenerlos aquí siempre, que vengan, que reciban del Señor, que reciban las bendiciones, Señor. Gracias por cada uno de ellos, Señor. Por sus ministerios, Señor, porque hay ministerio en esta casa, porque hay ministerio. Sí, Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de estos hombres, de estas mujeres, de estos bebés que están creciendo en tu palabra, Señor. Gracias por la vida de Julián, de David, de Dixon, de Esteban, de Felipe, del pastor Oscar. Gracias, Señor, por la pastora Clarita, Señor, por la hermana Nuri, por los maestros de escuela dominical, por Noema, por David Redondo. Bendícelos, Señor, grandemente, jóvenes dispuestos y disponibles, Señor. Gracias, Señor, porque tú pasas y te paseas en cada silla y pasas tu mano poderosa. Gracias, Espíritu Santo, benecer. Hasta aquí Dios nos ha traído. Ahí está en Barajasay, Señor, tú eres fiel con cada uno de ellos, Señor. Tú estás rompiendo cerrojos, abriendo puertas, Señor. Unge sus cabezas con aceite fresco. Desata su lengua, Señor, porque de gloria en gloria tú nos llevas, y tú nos llevas de lo mejor a lo excelente.